Hoy vamos a tratar el tema de los elementos más importantes de una campaña electoral. Los elementos más importantes de una campaña electoral son los que nos van a dar las líneas matrices, van a cimentar lo que será la elección desde que comienza la campaña hasta el final, que muchas veces puede terminar en el día de o en el día de la elección, o muchas veces puede ser posterior a la campaña cuando vemos en países donde hay procesos electorales que por la complejidad de la recolección de votos o porque el sistema electoral de conteo de votos es lento, se extiende un poco más la campaña con presión mediática, etcétera. Pero aquí vamos a dar orientaciones básicas que deben tomar los equipos de campaña y que deben saber los candidatos. Vamos a comenzar por una de ellas y vamos a ir profundizando a lo largo de esta transmisión. Hablemos de la estrategia electoral. Principalmente la estrategia electoral es una suma de conceptos, no es una suma de tareas, porque eso es la táctica. La estrategia es una suma de conceptos que van a llevar a que nosotros tengamos un norte o una visión dentro de la campaña para desarrollar las acciones tácticas. En todo caso, la estrategia en una campaña electoral la podemos dividir básicamente en la campaña de tierra, que es la estrategia territorial que vamos a desplegar, en la estrategia de medios y en la estrategia digital. La estrategia general se ve visualizada en un elemento muy importante, el eslogan. ¿Sí? El eslogan de campaña va a sintetizar el mensaje, ¿sí? El sentimiento del mensaje, va a sintetizar la personalidad de la misma campaña. Entonces, para armar un eslogan no es nada fácil, ¿no? Necesitamos estudios, necesitamos conocer el sentimiento de la población, cómo vamos a desembocar ese sentimiento en una sola frase, que es muy complicado. Si ustedes recuerdan un eslogan de campaña, es porque este eslogan resultó. Si no lo recuerdan, básicamente es porque el eslogan no logró el impacto que debería tener. ¿Sí? Tenemos el Yes We Can, por ejemplo, que fue durante la campaña de Barack Obama. em, el Make American Great Again de Donald Trump, que tuvieron mucha recordación. Pero cómo se armaron, obviamente estas campañas tienen altos presupuestos y tienen mucho estudio detrás. Pero el eslogan de campaña podemos armarlo con algunos conceptos básicos que nos dan la teoría en campañas electorales y también el conocimiento aplicado. Hay campañas, yo he empezado en campañas ya hace mucho tiempo y muy joven, y no había un presupuesto como ahora en las campañas donde estoy, donde son diagnósticos muy grandes. Entonces lo que se hacía en ese momento era ver cuál era la personalidad del candidato, escoger cuál era el sentimiento que nosotros queríamos que se traduzca o que se haga notar en el eslogan. Entonces, partíamos de ahí, la emoción, el sentimiento. No podemos hacer un eslogan si no partimos de un sentimiento. Puede ser la esperanza, por ejemplo, ¿no? Puede ser el sentimiento del miedo, puede ser el sentimiento que nosotros creamos que va más acorde con la personalidad del candidato y con que algunos estudios nos digan, ojo, si no podemos hacer un estudio, podemos recoger fuentes como por ejemplo algunas encuestas nacionales, algunas encuestas, hay unos observatorios que yo me guiaba para poder hacer el eslogan, por ejemplo, y de aquí comenzar a esbozarlo. Una vez tengamos el sentimiento, la personalidad del candidato, vamos a ver cuál va a ser el mejor tono de comunicación que queremos dar. Si el tono de comunicación es muy enérgico, si el tono es esperanzador, si el tono es soñador, ¿sí? Dependiendo del tono también podemos saber cuál es el eslogan de la campaña, que es la base de la estrategia. Con un buen eslogan nos podemos diferenciar del resto, digamos. Otro elemento es la foto de la campaña. La foto de campaña es muy importante y a mí me ha pasado en muchas campañas que la foto de campaña lamentablemente es tomada por algunos candidatos o algunos equipos de campaña como si fuera la foto que va a ir de perfil de Facebook, ¿no? Que el candidato se tiene que ver bien, se tiene que ver joven, remángale la camisa, y ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Yo para la foto de campaña es tan igual como hacer un eslogan.
¿sí? Si queremos transmitir seguridad, transmitamos seguridad, ¿sí? Pero no transmitamos belleza, no transmitamos, no sé, el verse bien por encima de la estrategia electoral, ¿sí? Por favor, eso tiene que ser muy preciso. Y si pueden hacerlo o si logran hacerlo, si logran encajar la foto, el eslogan, de acuerdo al sentimiento de campaña, se van a poder diferenciar del resto de las campañas que son muy iguales. Así que para mí, y en base a mi experiencia con algunos consultores con los que he trabajado, que son muy buenos, son buenísimos, y con algunas campañas que yo también he manejado, es muy gratificante ver un elemento diferenciador cuando haces las cosas bien, digamos. No tratas de hacer lo mismo del resto, sino tratas de construir una idea, tratas de construir un mensaje. Sí, lo otro que debe tener la estrategia electoral es la causa de campaña. Identificar la causa de campaña es muy difícil. Sí, no es así nomás de fácil. La causa de campaña tiene que estar bien esbozada porque los sentimientos de los ciudadanos van a desembocar o van a impulsar la causa. La causa pueden ser distintas por los animales, pueden ser algo un poco más concreto, por construir algo, puede ser, no sé, por algo un poco más soñador y más esperanzador, que fue la campaña de Donald Trump, ¿no? Volver a América a lo que era antes, ¿no? A la grandeza que era Norteamérica antes, por ejemplo, era algo muy un sentimiento de resentimiento, sí, que tenían algunos ciudadanos norteamericanos que creían que el espacio de los mismos norteamericanos dentro de su país se había desplazado un poco por los emigrantes o por las políticas que tenía Estados Unidos de no ser tan nacionalista, por ejemplo. Entonces, ese sentimiento fue desembocado en la causa, primero la causa de campaña, que era volver a América a lo grande que era antes, y tuvo mucha consistencia con el eslogan, por ejemplo. Entonces, lograr eso es, pero de verdad, un trabajo muy bien logrado, que no es fácil de hacerlo. En la campaña de Barack Obama igual, ¿no? Si podemos, o Yes We Can, era básicamente esperanzador, ¿no? Y entonces la causa de campaña viene a ser parte de la estrategia de acuerdo a un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser muy preciso. Ahora, si no tenemos una causa bien definida, tratemos de esbozar una en base a lo que el candidato tiene como idea. Partamos de ahí, ¿no? El candidato es el político, es el que va a llevar las políticas públicas y este candidato tiene ideas, tiene una razón de ser. Muchas veces me ha tomado candidato, o sea, a veces hay que completar la lista, ¿no? Entonces, cuando recién empezaba y me tocaba un candidato que no tenía ni idea de lo que iba a hacer, entonces había que hacerle una entrevista, etc. Pero la causa de campaña, muchas veces hay campañas de nicho y las campañas de nicho es mucho más fácil identificar una causa, ¿no? Por los animales, por los derechos LGTBI, etc. No sé, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los sindicatos, si vamos al lado del conservador, por, no sé, por una representación evangélica en el Parlamento, por ejemplo. Entonces, sí hay maneras de esbozar una causa sin tanto estudio, pero si podemos contar con un buen estudio que nos diga cuál es una verdadera causa y desembocarla con el sentimiento correcto, con una frase muy precisa, con una foto de campaña excelente y con los colores de campaña que deberían ser, muchas veces son los colores del partido, y no siempre es así, ojo. Si tenemos todos estos elementos de la estrategia, la bajada es mucho más fácil. La bajada táctica en tierra, ya sabemos cómo debería aparecer el candidato, en qué tono, con qué personalidad, cuando voy a conectar con el electorado. Ya sabemos en qué tono va a hablar en las entrevistas, qué debe decir, qué no debe decir, si debe ser más, si debe buscar más los consensos, si debe polarizar o no. Ya es mucho más fácil si tenemos estos elementos de campaña, de esbozar una táctica o hacer la bajada, una táctica territorial, digital, en medios de comunicación, relaciones públicas, etc. Así que el elemento para mí muy importante o el más importante es la estrategia. Si no tenemos la estrategia y no tenemos estos elementos, la campaña va a perder consistencia en el relato, va a ser una campaña de buenas ideas. Y olvidémonos de las campañas de buenas ideas, por favor. Las campañas de buenas ideas no ayudan a ningún candidato, o sea, por lo menos a las campañas que yo he estado, las buenas ideas terminan siendo más trabajo, terminan
siendo por ahí virales, algunas buenas ideas terminan siendo virales, pero aumenta el conocimiento, pero no aumenta nada los votos. Entonces tengamos una estrategia, tengamos un relato. Si ya sabemos que hay que, no sé, hay que dar una campaña tal vez de miedo, ya sabemos cómo generar los mensajes, ¿no? Sí, ya sabemos cuál es el tono que debe hablar nuestro candidato, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil hacer una campaña de esta manera. El segundo elemento de campaña, para mí importante, es la conformación de los equipos de campaña. Y aquí es un poco difícil, tal vez, montar un equipo de campaña porque las campañas en los países ocurren cada 4 años. Entonces, diseñar un equipo que tenga experiencias en campañas electorales puede llegar a ser muy difícil por la inexperiencia en las mismas campañas electorales. Pero hay que buscar esas personas que hayan tenido 1, 2, 3 campañas, hay que buscarlas, ¿sí? Al menos para que sean cabeza. Bueno, yo he tenido coordinadores de campaña que han sido, no sé, gerentes de banco, coordinadores de bancos, etcétera, muy buenos en sus empresas, pero de campañas no sabían nada. Y la campaña avanza a un ritmo muy, muy vertiginoso. Prácticamente los equipos de campaña son los que llevan a la campaña, a que la campaña se conozca en la calle, se conozca en las redes, se conozca en los medios de comunicación, y por lo tanto son ellos los que tienen que trabajar día a día generando contenido, viendo las encuestas, etcétera. Entonces, primero, lo que te soluciona la vida al candidato es tener un buen jefe de campaña. Comencemos por ahí. Después, en la parte digital, ahí voy a tener una apreciación porque en la parte digital hay muchas empresas que se dedican a lo que es publicidad. Entonces, la publicidad comercial tienen otra concepción. Por ejemplo, el tema de los hashtags. Sí, hay que utilizar los hashtags, pero muchas veces en la campaña tenemos 2 meses. Posicionar un hashtag en 2 meses es algo menos importante que generar contenido para miles y miles de personas, por ejemplo. Claro, entonces los equipos de corporativos muchos hablan de estos detalles, o de estar presente en todos los canales digitales posibles. Entonces esto habla mucho de inexperiencia o de la experiencia de un sector llevada al ámbito político, que puede ser perjudicial para la campaña. Entonces, para definir un buen equipo de campaña digital, debería ser una empresa que ya haya pasado por varias campañas electorales y se haya tropezado, sabe que poner un hashtag da lo mismo o no, o de repente no da lo mismo, pero sabe en qué momento ponerlo, ¿no? O sea, tiene el criterio necesario para hacerlo. Entonces, aquí lo que hay que buscar es experiencia, ¿sí? No hay que buscar perfiles muy, no sé, a la mejor empresa de publicidad, por ejemplo, ¿no? La mejor empresa de publicidad puede hacer un muy mal trabajo de campaña electoral, y una mediana empresa que haya tenido candidatos electorales puede hacer un mejor trabajo, digamos. Entonces, hay que buscar siempre la experiencia. Y este es un elemento de campaña muy, muy importante, el diseño del equipo, ¿sí? El otro elemento de campaña es el financiamiento, que puede estar al inicio, pero el financiamiento de campaña nunca para, ¿sí? Siempre el candidato tiene que estar consiguiendo los recursos necesarios para hacer funcionar la estrategia. Si nosotros no tenemos estos recursos necesarios, lamentablemente, con la mejor estrategia que tengamos, no vamos a llegar a ni una sola. Bueno, llegaremos a unas cuantas personas, que pueden ser algunos miles, pero no la cantidad necesaria que debemos. Entonces, el financiamiento de campaña debe hacerse durante todo el proceso electoral. Esto nos va a permitir llegar a las personas, ¿sí? Ahora, respecto al financiamiento, hay empresas que lo hacen, ¿sí? Pero es en sí la responsabilidad del mismo candidato. Él es el que tiene el peso, él es el que tiene la voz, ¿sí? Entonces, una función muy importante del candidato es pedir dinero para su campaña. Hay diferentes modalidades, ¿no?, de financiamiento según el país. Algunos no aceptan personas jurídicas, por ejemplo, o empresas. En otros países es dinero de los militantes o financiamiento del Estado, ¿no? Al final, cualquier que sea el tipo de financiamiento, nosotros debemos impulsar a que ese financiamiento sea cada vez mayor por los propios militantes. Entonces ahí tendríamos que hacer tal vez una campaña en sí misma para los propios militantes, para que se atrevan a dar
más dinero para la campaña, por ejemplo. Hay iniciativas, he visto varias iniciativas, ¿no? Em, Almuerzos, cenas. En esas cenas de repente hay que hacer relaciones públicas, no pedir plata para la cena, sino hay una veces pides plata para la cena y nada más, pero otras veces haces la cena con la intención de invitar a personas que te pueden apoyar en la campaña. Pero el tema de financiamiento es muy, 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 muy importante. Que se pida, porque muchas veces he visto candidatos que terminan endeudados y no llegaron a la elección, no llegaron a obtener el cargo al cual aspiraban. Entonces lo que pasaba es que terminaban endeudados. ¿Por qué? Porque se dijeron que tenían solucionado la parte financiera con el préstamo, y no se preocuparon por conseguir plata durante la campaña. Cuando eso es lo importante, ¿no? Que la causa jale tanto que el financiamiento llegue de los propios militantes, ¿no? Que quieren hacer esa causa posible cuando el candidato llegue al poder. Vamos con el siguiente elemento de campaña que para mí también es muy relevante ahora en pleno siglo XXI, o en estos años de pandemia, que es la segmentación. Tenemos que segmentar, tenemos que hablarle a diferentes públicos. Podemos hablar a un público amplio siempre, sí, pero también hablemos a públicos segmentados. Inclusive hay microsegmentación. Las redes sociales nos permiten una segmentación muy precisa. Tenemos datos electorales que nos permiten segmentar. Tenemos estudios que nos permiten segmentar. No hay excusas para no segmentar, ¿sí? Pero ¿cuál es lo difícil? Lo difícil no es tanto segmentar, sino la técnica que necesitamos usar para llegar a esas personas que nosotros decidimos que debemos llegar, ¿sí? Si no tenemos los recursos necesarios, tal vez lo podemos hacer con campañas tranquilamente de Facebook, que ahora tiene una gran capacidad de poder crear audiencias. Antes no la tenía y de ahí se dudaba, ¿no? Hablo del Facebook Business, que es Instagram y Facebook básicamente. Ahora en Chile hemos tenido una campaña y la verdad que la campaña solo fue digital. Y esta campaña digital funcionó a tal grado de que la candidata sacó 80.000 votos. Estoy hablando en Chile básicamente. Y nos sorprendimos la capacidad de la técnica que se puede lograr ahora con Facebook. El algoritmo ha cambiado, ha mejorado mucho el algoritmo, así que la segmentación en la parte técnica la tenemos muy avanzada. No usarla teniendo la técnica sería un desperdicio. Así que mi recomendación es que por favor traten de segmentar, de llegar a sus públicos, a quién segmento, a quién le hablo y a quién no. Puedes comenzar, y esta es una recomendación básica, si no tengo estudios o tengo pocos datos, comienza por los que más se parecen a ti, por aquellas personas que tú puedes ser su reflejo de ellas, por las que tú puedes representar, ser un espejo de estas personas. Entonces, de esta manera, puedes comenzar a hablarles solo a ellos de una manera segmentada. Después puedes segmentar a mujeres del mismo rango de edad. No sé, si tienes 40 años, háblale a los hombres de 35 a 45 o a las mujeres de 35 a 45. Ahí ya tenemos dos segmentos distintos. Entonces, identifícalos también por tu causa de campaña, ¿sí? Por afinidad, como estoy mencionando ahora. Y yo creo que de esta manera puedes llegar con un mejor mensaje a alguien que se interese en ese mensaje, en el tono correcto. Entonces, voy a terminar acá con la segmentación. Para mí, estos son las anclas de la campaña electoral. Y yo creo que mientras mejor sean estas fases que le he mencionado: la estrategia electoral, conformar los equipos de campaña, hacer una buena campaña digital, el financiamiento durante toda la campaña y la segmentación, vamos a tener resultados, creo que muy, tal vez no ganemos la elección, pero tal vez ganemos en términos de réditos, que teníamos ahora más votos que antes, alguna representación parlamentaria, alguna mejor posición dentro del partido, pero de alguna manera hacer las cosas bien para tener un resultado no necesariamente óptimo, pero un buen resultado. Los resultados óptimos muchas veces llegan por un buen estudio, ¿no? Una campaña muy bien lograda, que bueno, ahora en mi experiencia estoy ya dentro de algunas campañas así. Pero si no lo tenemos, yo he brindado muchas soluciones que creo que pueden ser parte de alguna estrategia que quieran esbozar
equipos de campaña, ¿no? Espero que me puedan seguir, sigan, denle click a la campanita, déjenme un comentario. Sí, mi nombre es David Abelo y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Saludos a todos.